Y vamos a conversar hoy día con el director ejecutivo de este Centro de Estudios. Me parece que es bien importante, Grafical, Benjamín García, antes que nada, espacio público que lleva ya mucho tiempo saliendo a dar cuenta de no solamente apreciaciones de opinión pública, sino que además, sobre todo, una cosa bien importante es hacer una evaluación. Ustedes hacen evaluaciones permanentes de políticas públicas que de alguna manera no necesariamente la gente sabe que se evalúan y que eventualmente podría haber incluso una apertura para que la gente también pudiera participar de aquello. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito, Benjamín? Gracias por venir. A ver, ¿en qué estado está espacio público hoy día? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, Espacio Público es un centro de estudios independiente. Este año cumplimos 10 años, así que estamos ahí bien contentos aprontándonos algunas celebraciones. Y como tú bien decías, nosotros buscamos aportar en la discusión, en el debate sobre políticas públicas en Chile y también en Latinoamérica. Lo hacemos en busca de soluciones basadas en evidencia, que aporten una sociedad más justa, más transparente, democrática e inclusiva. Y como tú bien dices, tenemos varias áreas de desarrollo, varias áreas de investigación: democracia, anticorrupción, medio ambiente, sustentabilidad, seguridad social, diversidad, inclusión y derechos humanos, y siempre buscando aportar desde una mirada basada en la evidencia técnica que logre aportar a esta construcción de una sociedad más democrática para nuestro país. Dentro de eso, y que fue una de las razones por las que te quisimos invitar, porque me pareció interesante la aproximación que ustedes tuvieron para esta resolución de la Corte Suprema que le aplica a las ISAPRES una obligación de tener que generar una devolución de dineros tan enorme que las ISAPRES empezaron a decir muy rápidamente que esto significa prácticamente el término del sistema. Y ustedes hicieron una evaluación, analizaron, consultaron, conversaron. Cuéntanos un poquitito de eso, por favor. Sí, efectivamente. Nosotros, como área de seguridad social, en cual una de las que trabajamos, hemos estado muy activos en la investigación y la discusión sobre la crisis de la ISAPRES. Y en mayo de este año sacamos un informe en el cual analizábamos desde el punto de vista legal y financiero cuál es la situación real de las ISAPRES luego de los fallos de la Corte Suprema, y proponíamos algunas vías de solución a corto plazo y a mediano plazo. Ese informe fue bien discutido, tuvo harta incidencia, harta ideas que se han ido recogiendo en el debate público, y después hemos participado vía Paula Benavides, que es parte de la presidenta de Espacio Público, en las discusiones que han habido en la Comisión de Salud del Senado y también en otros foros. Así que esa es como nuestra aproximación desde, como te decía antes, entes financieros, legales. Déjame hacerte una pregunta antes de entrar al punto particular del estado de las ISAPRES. ¿Hay alguna discusión todavía sobre si el fallo de la Corte Suprema fue justo o no fue justo? ¿Debía pagarse y responderse y devolverse lo que se debía devolver? Bueno, a ver, los fallos de la Corte Suprema, en el contexto de lo que se está discutiendo ahora, que es una ley corta, tienen que ser acatados, ¿no es cierto? Ese es el principio del Estado de Derecho. No hay duda. Por supuesto, siempre hay discusión si es que la interpretación de la Corte fue la correcta o no. Lo que sí es verdad es que es un fallo que viene consistente con todo lo que la jurisprudencia anterior, que parte básicamente en el año 2010 con el fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional ciertas normas de la ley de ISAPRES, refería a tablas de factores, y como tú bien sabes, año a año se fue judicializando cada vez más. Los últimos años habían casi 700.000 recursos de protección de ISAPRES en el sistema judicial, y la Corte Suprema optó por hacer por dictar este fallo el año pasado, en noviembre, que es con efectos generales, ¿no es cierto?, que aplicaba para todos los casos y no solamente para aquellos que interponían los recursos de protección. Y ese fallo, claro, fue bien discutido por este efecto erga omnes que se llama, que es cuando aplica a todas las personas, y por la interpretación que hizo. Ahora, lo que queda ahora efectivamente es acatarlo y cumplirlo de una forma que sea consistente con... Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. ¿Pueden las ISAPRES, si es que mañana, por ejemplo, o pasado mañana, para inventar,
tuvieran que firmar un cheque por todo lo que deben, ¿pueden hacerlo sin quebrar? Es muy difícil, porque la verdad que si tuvieran que pagarlo todo de un momento a otro, así en un instante, es difícil. El monto, como se ha discutido, ¿no es cierto?, ha variado, y ahí podemos entrar después en por qué algunos dicen que es 1.500 millones de dólares y otros 450. Pero en cualquiera de los casos es un monto muy, muy significativo. O sea, incluso en el caso más bajo es un monto equivalente a utilidades que tuvieron la ISAPRE desde el 2012 al 2020, y equivalente al patrimonio de la ISAPRE. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, es difícil que lo pudieran pagar así de un momento a otro, de un día a otro, si fuera exigible. Ahora, dime una cosa, Benjamín. Conociendo tú cómo funciona el sistema y supongo que habrán tenido contacto con las ISAPRES sabían que ellos tenían este tema pendiente que en algún momento dado podía llegar a la justicia. Habría que preguntarle a las ISAPRES, ¿no? Nosotros no tenemos relación con las ISAPRES, así que habría que preguntarle a ellas. Lo que sí puedo decir es que había una judicialización constante, y eso significa que había poca certeza jurídica, y la ISAPRE, a pesar de que la Corte Suprema fallaba una y otra vez en su contra en materia de precio base, en materia de tabla de factores y en materia de la prima GES, seguían utilizando, ¿no es cierto?, mecanismos antiguos que en ese sentido, como no era un fallo erga omnes, efectos generales, seguían jugando, ¿no es cierto?, a ese juego de que esperando que llegaran los recursos de protección. Así que ya había mucha incerteza jurídica en ese sentido. ¿Qué tanto el sistema de las ISAPRES? Ustedes han tenido varias veces papers que hablan sobre el sistema de las ISAPRES. ¿Qué tanto el sistema de las ISAPRES puede sobrevivir un mundo donde tú estás viendo en montones de partes que empiezan a generarse mecanismos, no digo de un Estado social de derecho, pero estoy diciendo básicamente que hay formas de enfrentar los problemas, particularmente los problemas de la salud, que van a requerir probablemente una relación bastante más distinta de aquellos que pueden pagar con aquellos que no pueden pagar. O sea, el Estado va a tener que generar una cantidad de situaciones que hagan posible que todas las personas puedan atenderse en el sistema, pero eso, según lo que hemos visto, da la impresión que por lo menos en Chile funcionaba, pero para el 45% de la población. Sí, de hecho, nosotros hemos sacado muchos estudios y artículos anteriores de hace muchos años levantando los problemas del sistema ISAPRES, que es un problema que hace una segregación por ingresos, solamente la gente con más ingresos puede pagarlo. Por riesgo también, solamente la gente con menor riesgo de salud puede subsistir en ese sistema. Por eso muchas veces, y lo que motivó los primeros fallos fue que las ISAPRES empezaron a expulsar en la práctica a los adultos mayores porque ya no podían pagar los planes. O también problemas de competencia. El tema de las preexistencias hace que sea muy difícil cambiarse de una ISAPRE a otra, y también comparar los planes. Hay muchos planes, hay 1000 planes o más, y hay muchos de ellos que tienen un solo afiliado, y es muy difícil para una persona, para cualquier persona en realidad, lograr comparar y saber cuál plan le conviene. Entonces hay una serie de problemas estructurales con el sistema que se vienen arrastrando hace muchos años y que también están en las causas de la crisis y de la judicialización actual también. Sí, una de las cosas que probablemente afectaron la percepción ciudadana respecto de las ISAPRES, así como también de las AFP, fue lo que se dijo cuando se crearon. Cuando se crearon, todo el futuro era un futuro de pura maravilla. Acuérdate que en el ámbito de la AFP te decían que todas las personas iban a recibir el 100% de su último sueldo en un momento dado. Y en el caso de las ISAPRES también esto tenía un recorrido que es más complejo, porque la cosa médica y la situación particular de enfermedades de los chilenos es una cosa distinta a un ingreso permanente, pero había siempre toda una discusión sobre si es que faltaba o no faltaba un brazo de medicina pública o no. Tú que conversas con
todos los sectores. ¿Hay algún tipo de intención de mirar de nuevo todo el sistema para, por ejemplo, apuntalar incluso a las ISAPRES con medicina pública que no necesite eventualmente que cada cierta cantidad de años la Corte Suprema le pida a las ISAPRES que devuelva una cantidad enorme de plata que los puede tumbar? Sí, yo creo que se han ido construyendo ciertos consensos transversales. Obviamente eso es difícil de a veces transformarlos en legislación, pero que se requieren hacer cambios, ¿no es cierto? Esta idea de que los 7%, que es el porcentaje de la remuneración, ¿no es cierto?, que va al sistema de salud de las personas más ricas en Chile, no financia el sistema público, sino que financia el de ellos. Esto, ¿no es cierto?, todos los problemas que mencionaba antes de segregación, de problemas, ¿no es cierto?, de competencia, han ido construyendo cierto consenso que es necesario reformar el sistema. Pero eso no quiere decir que podamos reformarlo de una forma que de un minuto a otro haga quebrar a la ISAPRES, que de un momento a otro haga desaparecer el sistema de salud privado, porque los costos de ese quiebre repentino no lo van a pagar probablemente los afiliados de la ISAPRES, que son quienes tienen más recursos, sino quienes atienden el sistema público, que se les van a aumentar las listas de espera, porque esos 3 millones o más o menos de afiliados van a irse, ¿no es cierto?, de un momento a otro al sistema público. El sistema público también tiene problemas de gestión que es necesario hacerse cargo. Entonces, si queremos transitar hacia un sistema más solidario, que sea más justo, hay que hacerlo de manera ordenada y no, digamos, dejando quebrar de un minuto a otro el sistema privado de salud. Benjamín, ¿ustedes han visto en espacio público las diferencias que hay frente a este tema? Exactamente el mismo tema que estamos conversando, el tema de las ISAPRES, desde el boceto de constitución que fue rechazado a este que va a ser plebiscitado en diciembre. Sí, no es parte de nuestro informe, así que no puedo dar como una opinión tan... Pero mi pregunta básicamente es, ¿está tratado en ambos casos el problema a alguna altura que efectivamente pueda superar este inconveniente que estamos conversando hoy día? A mí me parece que el borrador actual mantiene un sistema bastante parecido, una norma bastante parecida que la que tenemos hoy en día en nuestra Constitución vigente. Y en ese sentido una norma que no ha sido la más apropiada para superar este problema del sistema privado de salud. Y de hecho lo hemos dicho públicamente, nosotros nos hubiera gustado una norma que protegiera el derecho a la protección de la salud, pero que dejara más abierto en cuanto a las opciones de política pública que puede implementar el legislador el día de mañana. O sea, como está redactada ahora, con la libertad de elección entre salud privada y salud pública, restringe algunas políticas públicas que se utilizan en otras partes. ¿Qué ejemplos podrías dar para...? Es difícil, claro, uno nunca sabe cómo se van a interpretar las normas, pero es difícil, por ejemplo, imaginar ciertos mecanismos de compensación entre el sistema privado y el sistema público el día de mañana con las disposiciones constitucionales. O sea, que la cotización, por ejemplo, de quienes se atienden en el sistema privado vaya al sistema público y sobre eso ellos te van a pagar, ¿no es cierto?, un monto adicional. Entonces, ese tipo de compensaciones de riesgo entre sistemas se complejizan con la propuesta constitucional, o al menos quedan igual como ahora, que ya han sido, ¿no es cierto?, una complejidad hasta el día de hoy. ¿Qué sistemas han podido ver ustedes que eventualmente tienen los mecanismos para hacerlo algo, si quieres, más parejo y que eventualmente tenga una viabilidad para ser sostenido por la ciudadanía? Sí, mira, de hecho en el informe nosotros decíamos algunas medidas de corto plazo para salir de esta crisis, y después decíamos a mediano plazo se puede aspirar a mecanismos con ciertos planes básicos garantizados, pero con compensación y entre sistemas, porque eso es clave. ¿Qué significa eso? Que el sistema privado pueda compensar al sistema público. Por el sistema privado va la gente, como decía antes, cuyo 7% es mayor, o sea que aportan más y usualmente en el agregado con menos problemas de salud. Entonces, y en cambio el sistema público se financia con el 7% más pequeño, la gente que recibe menos remuneración y muchas veces con más problemas de salud. Entonces, que haya solidaridad entre los sistemas, que logre compensar quienes tienen más al sistema
del sistema privado al sistema público. Y después también hay otros sistemas como ya más solidarios, ¿no es cierto?, de planes básicos garantizados para públicos, para al menos salud primaria, por ejemplo, pero al menos esta primera etapa de que haya intercompensación de riesgo entre sistemas es como un primer paso hacia eso. Hay gente que, me imagino, así como ocurre en otras partes, en otras materias, puede plantear, oye, pero yo pago lo que tengo que pagar, ¿por qué tengo que ser solidario con alguien a quien no conozco, no trabaja para mí, no me sirve ningún tipo de bienestar particular, y sin embargo yo necesito estar bien dotado de atención para mi familia, etcétera, acá allá? ¿Cuál es la lógica que hoy por hoy en los sistemas que tienen esta mixtura generan la aceptación de lo que como tú llamaste, un sistema que sea más solidario entre los que ganan más y los que ganan menos? Porque los que ganan más podrían perfectamente decir, oye, yo la plata me la gané, ¿por qué tengo que estar prestando plata? Sí, bueno, efectivamente, algo que se tiene que ir construyendo, ¿no es cierto?, que se tiene que ir haciendo esa idea de la ciudadanía, pero esa es básicamente la idea de solidaridad, ¿no es cierto?, de que vivimos en un mismo país y que hay ciertos bienes en los que deberíamos ser más o menos iguales, ¿no es cierto?, que la salud es uno de ellos. Eventualmente, ¿no es cierto?, las personas con más recursos podrán pagar, ¿no es cierto?, seguros adicionales, etcétera, pero esta idea de que todos debemos contribuir a ciertos bienes básicos sin los cuales, ¿no es cierto?, hay sectores de la sociedad que no pueden realizar su proyecto de vida, ¿no es cierto?, que es como el ideal, un ideal un poco más igualitario y ¿no es cierto?, que permite a las personas tener una verdadera libertad, porque la libertad consiste en tener ciertos bienes básicos asegurados para poder, a partir de eso, ¿no es cierto?, construir tu propio proyecto de vida. Entonces yo creo que hay que ir construyendo, ¿no es cierto?, esa lógica. Para eso obviamente el sistema público tiene que funcionar bien, porque si no funciona bien, entonces nos dan ganas de construir, ¿no es cierto? Entonces hay también un desafío de gestión para ir construyendo, ¿no es cierto?, ese sistema de seguridad social. Eso te voy a preguntar. A ver, ya hicimos una mirada al sistema ISAPRE. Veamos el sistema público. ¿Qué tan bueno es el sistema público chileno? Medido con los sistemas públicos de que a veces uno quiere compararse. Sí, si uno ve los indicadores, en general es un sistema que funciona razonablemente bien a nivel comparado, incluso bien. O sea, las causas de mortalidad, en general los índices son bastante buenos para países del mismo nivel de desarrollo. Hay deudas, ¿no es cierto? De todas maneras hay deudas y una de las principales, ¿no es cierto?, es la lista de espera, ¿no es cierto?, que hay que esperar mucho para algunas atenciones en el sistema público y ese tipo de desafíos son importantes, ¿no es cierto?, y existen y las personas lo sufren en su día a día y por eso un poco hay que hacer, si queremos mejorar el sistema público, hay que hacer una transición ordenada, no podemos dejar, ¿no es cierto?, que el sistema privado, que es el que está en crisis hoy en día, de un minuto a otro colapse, porque esas listas de espera van a seguirse, o es probable que se agranden, ¿no es cierto?, si se ingresan todos esos nuevos afiliados. Ahora, ahí hay un punto, Benjamín, que es bien, yo diría casi patológico en términos del lenguaje. Los chilenos venimos escuchando el tema de las listas de espera desde hace por lo menos 15 años atrás. Y todos los gobiernos que llegan hablan de las listas de espera y los ministros de salud que se presentan en su primera entrevista después de ser nombrados siempre hablan de las listas de espera y que la lista espera y que la lista espera y que a veces andan bien, andan mejor. ¿Cuál es el problema de la lista de espera? A ver, explícanos un poquitito por qué la lista de espera pasa a ser un ingrediente central en la falla del sistema. Sí, o sea, el problema es que hay que esperar mucho, digamos, para obtener ciertas... ¿Pero por qué? Prestaciones. Hay problemas Nos faltan hospitales, nos tenemos en todos lados, tenemos una mayor incidencia en determinadas caídas de enfermedades que otros países, o hay épocas en que nos achoclonamos para ir al hospital. ¿Cuál es la razón para que esto, que es una cosa que teóricamente alguien podría decir, pucha, se debió prever,
hace tiempo. Si es que lo mismo lo lleváramos a lo escolar, tú podrías decir, pucha, el equivalente a, no sé, un 30%, 40% de niños que quieren ir al colegio no pueden ir porque no pueden entrar. Eso no pasa. Sí, bueno, hay problemas que se arrastran, ¿no es cierto? Problemas de gestión, de falta de recursos, de falta de hospitales, de profesionales. Y a la base hay un problema también político, que es que ha sido muy difícil hacer reforma. Entonces, por ejemplo, el mismo tema de la ISAPRES que estamos conversando hoy día, ¿cuántos años han pasado desde 2010 al menos? ¿No es cierto? Han habido comisiones técnicas transversales que han hecho recomendaciones y, salvo algunos avances pequeños, todavía seguimos con un problema igual de grande, ¿no es cierto? El 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró esa inconstitucionalidad de los numerales, nunca pensó, yo creo esto, digamos, poniéndome en su mente, que iban a pasar 13 años y íbamos a seguir, ¿no es cierto?, sin que el legislador se haya hecho cargo de eso. Entonces también hay un problema a nivel de la falta de acuerdo del sistema político que hace que estos problemas se arrastren, ¿no es cierto?, durante años. Bueno, ustedes pudieron detectar en el mundo ahora, en el mundo que es profesional de la salud, la gente que tiene que atender, esas personas, ¿cómo conviven o cómo viven en torno a la institucionalidad que significan las ISAPRES? Estoy hablando de médicos, enfermeras. ¿Tienen algún tipo de vinculación, llamémoslo así, cómplice? No digo en mal sentido, digo en el buen sentido. Es decir, o cada médico es un empleado de una determinada clínica o es individual y las enfermeras son empleadas de acá o el enfermero empleado de allá. ¿Cómo se consigue una salud pública justa cuando eventualmente pueden haber burbujas de mucha injusticia, digamos? Sí, bueno, nosotros no nos tocamos ese tema en particular en el informe. Lo que sí uno puede decir es que hay una relación entre la ISAPRES y cómo funciona con cómo funcionan los prestadores de salud, ¿cierto? Sí. Hay una forma en la que se cobra el servicio de salud por parte de los prestadores a las ISAPRES, que es por prestaciones, o sea, cobro por prestaciones. Cada prestación tiene un cobro asociado que ha generado como una inflación de costos, ¿no es cierto? Y eso también, por eso la salud privada también cada vez es más cara, ¿no es cierto? Y se producen, entre otras cosas, estas burbujas que tú mencionas. Perdona, déjame agregar una cosa ahí antes, porque nos queda poco tiempo, pero te la quiero agregar. Y me gustaría también que dijeras algo respecto de esta situación que en algún momento dado fue muy dada a conocer y que causó mucho escozor, que es este asunto de que tú tenías ISAPRE y hospitales del mismo dueño. Claro, es un tema que no por sí mismo no necesariamente involucra problemas de competencia, pero cuando no está regulado sí las tiene. De hecho, lo mencionamos así en el informe. Ahora, lo que yo sí veo, a pesar de todas estas críticas que hemos hecho al sistema privado, es que, querámoslo o no, es parte de nuestro sistema de salud. Y en ese sentido, me parece que en la tramitación de esta ley corta es necesario hacerse cargo de ese hecho, ¿no es cierto? De que son parte del sistema de salud que atienden a una cantidad importante, a millones de afiliados, y que tenemos que encontrar formas para cumplir lo que dice la Corte Suprema, para asegurarnos que no colapse el sistema completo y para cementar los cimientos, ¿no es cierto?, para construir un sistema más solidario, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el desafío y ahí es como las propuestas que nosotros tenemos van en esa línea, ¿no es cierto? Darle una aplicación a los fallos de la Corte Suprema que permita la certeza jurídica, que permita la subsistencia del sistema para poder así construir un sistema más solidario. En Pan Pan Vino Vino, así directo, ¿qué significa lo que tú acabas de decir en materia de resoluciones, por ejemplo? ¿Hay algunas ISAPRES que podrían quebrar y otras no? ¿Hay que inyectarles dinero del Estado? Qué sé yo, pagaderos como si fueran un banco, pagaderos como pasó con la propia situación de los bancos, ¿te acuerdas tú? Sí. No, lo que nosotros vemos es que eso no es necesario. Financieramente hablando. Mira,
Hay un tema que hay como dos grandes temas, la deuda hacia atrás y la deuda o la falta de ingreso a futuro. Entonces son como dos temas. La opinión pública se ha centrado mucho en esta deuda, en estos 450 millones o 1.500, que es una parte importante porque ya te dije, ya mencioné, ¿no es cierto?, la cantidad que es. Entonces ahí nosotros hemos dicho que ese monto tiene que ser calculado utilizando el concepto de mutualización, que es un concepto de solidaridad inherente acá a todos los seguros, que permite compensar quienes pagaron de más con quienes pagamos de menos. Y así, junto a el piso de la cotización del 7%, llegas a un monto aproximadamente de 450 millones. Esa es una parte, pero después tienes todo lo que pasa hacia adelante, porque si tú sumas el fallo del año pasado, de noviembre, más los fallos de ahora de agosto sobre prima GES, eso significa una caída de más o menos un 20% del ingreso del sistema de salud privado, de la ISAPRE. Y por tanto, también hay que hacerse cargo de eso, ¿no es cierto?, mediante medidas que contengan los costos. Yo mencionaba, ¿no es cierto?, que el sistema que está actualmente es un sistema que genera inflación, entonces hay que hacerse cargo de eso. Hay que pensar el 7% incluso para las personas que están en ISAPRES como un piso de seguridad social, no como un seguro individual, que es de hecho consistente con la Corte Suprema, y algunas otras medidas que hagan ajustes transitorios para darle sustentabilidad a corto y mediano plazo a este sistema. Pero cualquiera sea, no es de corto plazo el resultado. ¿De corto plazo en qué sentido? Es algo que se puede implementar relativamente rápido y que amague, o sea, ya saque el temor a que eventualmente puedan empezar a colapsar ISAPRE. Sí. O sea, si se incorporan las indicaciones que propuso el Comité Técnico del Senado muchas de las cuales he mencionado, esto a corto plazo podría dar una luz de solución que permita seguir con las otras las reformas que son urgentes. Y última cosa, ¿dónde puede ver la gente que nos está mirando este estudio, este informe del que tú hiciste mención? Se pueden ingresar a la página web de Espacio Público, espaciopublico.cl, o a las redes sociales de Espacio Público, y ahí lo van a ver en la parte de informe, ¿no es cierto? Está disponible. Disponible libremente, de hecho en el Twitter está fijado arriba, así que si se meten ahí lo van a encontrar. Muchas gracias, Benjamín, por estar con nosotros.